y amigos todos. Ayer en Trujillo, por primera vez, se sentaron en una mesa, ¿quiénes? El presidente Castillo, el premier Aníbal Torres y la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. La verdad, Fátima, fue un momento que no duró mucho, esto en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana, pero atenta a las miradas. Sí. El momento de tensión que se vivía entre estas autoridades fue muy, muy evidente, incluso con, si quieres llamarlo, pequeños momentos de indirectas. Se mandaban chiquitas el premier Aníbal Torres y la fiscal Liz Patricia Benavides. La fiscal no se quiso tomar la foto al final, o por lo menos no apareció en la foto, podríamos decir. Y lo que te decía, el presidente tuvo un momento personal donde la saluda de la mano, y no es poca cosa, estamos hablando de la funcionaria que está investigando hasta en 6 causas a Pedro Castillo, y ayer se vieron las caras. Fue un momento bastante tenso, Fátima. La verdad, creo que no estaba en el mapa que participe la fiscal. Lo que teníamos pensado era que podía no asistir, pero quiso asistir a Trujillo porque también ella es parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no? De hecho, ¿no? Y aparte en Trujillo, donde hay una circunstancia en cuanto a la delincuencia bastante delicada, lo hemos dicho, también lo he vivido, pero algo diferente también habría llamado la atención, porque estas defensas o estas críticas entre el Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación han merecido incluso mensaje de la Nación, mensaje también al país de parte de la fiscal, pero sería importante que también el público pueda escuchar un poco de lo que se ha dicho ayer, ¿no? Aparte, yo diría miradas y ausencia de miradas, porque por momentos parece que no querían mirarse tampoco a los ojos. Eso, por allí se rehuían las miradas, se bajaban las miradas, había un ambiente de tensión porque obviamente tenemos a la fiscal allí que está investigando al presidente en funciones, y el primero en lanzar una indirecta, muy directa, hay que decirlo, fue el premier Aníbal Torres, que hizo un llamado y dijo que esto era un atropello que no iba a tolerar la ciudadanía. Así lo puso, ¿ah? Atención con este momento. A cada uno lo suyo y a los órganos de justicia de actuar sobre base a los hechos y a las pruebas y no salir, ¿no? En cuanto inician una investigación porque un medio de comunicación publicó, y decir, ya, aquí hay indicio, ¿no?, de delito. Y a veces dicen, no hay indicio, sino es responsable, es responsable. Les aseguro que los peruanos no nos vamos a dejar con este tremendo atropello que está sucediendo en el país. Bueno, también los peruanos diríamos, menos mal se iba a hablar de inseguridad ciudadana, pero nuevamente se aprovechó este foro para hacer una defensa política de la circunstancia legal de la familia del presidente. Era tan evidente la alusión que hacía el jefe de gabinete, el premier Aníbal Torres, a la institución, decía los órganos de justicia, y casi volteaba a su izquierda donde estaba la fiscal. Era tan evidente que hasta los que estaban transmitiendo estas imágenes ponchaban a la fiscal cuando el premier decía órganos de justicia, inmediatamente ponchaban a la fiscal. Sí, claro. Y el presidente sin levantar la mirada también. Momentos, me parece que aquí, Fátima, queda clara la tensión que se vive, que se respira entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía de la Nación. Pero si faltaban gestos, el apretón de manos de Pedro Castillo con la fiscal de la Nación también midió un poco esto que realmente fue un encuentro por la seguridad ciudadana, pero se dieron los políticos un espacio para hacer una crítica a la Fiscalía. Vamos a ver este momento. El presidente dice, Fátima, que los temas mediáticos a ese nivel relega la investigación judicial van a pasar. Vamos a ver esto. Los temas mediáticos van a pasar, pero el pueblo no sabrá juzgar quién verdaderamente está acá para ver los grandes problemas que tiene esta patria. Bien, ahí estaba el saludo. Me parece que podría ser una de las primeras veces que se ven en realidad, porque la fiscal evitó en otros momentos estar por lo menos cerca, o tenía motivos por los que no podía estar cerca del Ejecutivo. Sí, desde que asumió el cargo la fiscal Benavides, en su juramentación
no participaron autoridades de Palacio de Gobierno, por lo menos no estuvo el presidente Castillo ni el premier Aníbal Torres. Después ella devolvió esta ausencia en los días en los que se celebraban las fiestas patrias y habían también actividades protocolares. La fiscal adujo que estaba bajo sospecha de COVID y no asistió. Entonces hemos tenido en medio de esto las investigaciones, momentos de cierta tensión que me parece que quedaron bien reflejados en lo que fue ayer el Consejo de Seguridad Ciudadana. No se quedó en silencio la fiscal Patricia Benavides, también tomó la palabra. Vamos a escuchar un extracto de lo que fue su participación. El tema de inseguridad ciudadana, en ningún momento se ha dicho acá que es un tema del gobierno actual. Esto venimos viéndolo desde años atrás. El tema del CONASEC funciona desde hace gobiernos atrás, no es un tema actual. Y el principal objetivo del Ministerio Público es investigar y descubrir los hechos. Gracias, señora Premier. No tenía mucho más que agregar, determinar la función de fiscalía, pero hay un hecho adicional que Santiago también me parece importante comentar, porque me pareció hasta un poco brusco, por lo menos en la forma en que se dijo, ¿no? En un momento el premier Aníbal Torres le dijo, bueno, la fiscal está aquí, pero no nos dice cuál es la propuesta, ¿no? Prácticamente no nos dice que hay que hacer, pero no nos dice qué cosa hay que hacer. Y la fiscal le repitió como 2 veces o 3, le dijo el Plan Nacional de Seguridad para el año 2023. ¿Cuál plan? Y le repitió el Plan Nacional. Hubo muchísima tensión, hubo muchos cruces de micrófono. Pero que los asesores del caso no les alcanza la información elemental, ¿acaso también para ese tipo de reuniones tan importantes? Es que yo creo que más allá de lo que el asesor pueda decir, estas son las autoridades que tienen la decisión. La fiscal es la que decide finalmente ir adelante con las investigaciones al presidente, y desde Palacio de Gobierno también están ensayando este relato, esta narrativa de que son víctimas de una persecución, de que es un abuso, o como decía el premier, es un atropello. Se lo dijo a centímetros de distancia de la fiscal. En otro momento la fiscal también cuestionó y dijo, no se le da un solo sol al Ministerio Público. Pese a ello hemos hecho todo el esfuerzo para habilitar 3 fiscalías de flagrancia en Trujillo, ¿no? Sí, que también eso ha sido, lo dijo también la presidenta del Poder Judicial, ha sido bajo nuestra propia inversión, no hemos recibido un solo adicional. Bueno, y esa crítica también la quiso poner sobre la mesa en esta reunión de ayer la fiscal de la Nación. Están elevando la carga procesal y las investigaciones van a ser en tiempos demasiado largos, como advirtiendo al Poder Ejecutivo de que le faltaba presupuesto a la Fiscalía. Fue un encuentro realmente tenso el que vimos ayer, y te decía, no es para menos. Se está midiendo allí, por supuesto, por un lado la autonomía de la Fiscalía y por otro lado la respuesta política que Palacio de Gobierno no pierde tiempo y siempre da. Y hemos visto que el propio presidente comparte en su Twitter este apretón de manos con la fiscal Liz Patricia Benavides. Él mismo comparte el saludo, digamos. Él mismo comparte el saludo como diciendo... Respeto la función o la labor, pero bueno, a pesar de los discursos. Pero yo anotaba lo anterior, sin embargo, porque más allá del asunto de la defensa política que pueda hacer el Ejecutivo, lo interesante es saber si realmente estos consejos por la seguridad terminan teniendo un resultado para la ciudadanía que sufre todos los días por la delincuencia, ¿no? Y cuando tú notas que aparentemente hay un nivel de desconocimiento de documentación importante que podría servir como plan o estrategias para hacerle frente a este flagelo, pues si notas esas ausencias, finalmente te quedas como una sensación de mayor inseguridad también. Sí, la verdad es que ningún acuerdo muy notorio, ningún acuerdo que pueda convertirse en una noticia esperanzadora de que va a mejorar la seguridad ciudadana. Sí muchas intenciones, sí muchas voluntades y una definición de la agenda para un nuevo Consejo de Seguridad Ciudadana. Hay que también, Fátima, y me sumo a esto que tú dices, ver si estos espacios terminan generando buenos resultados para la lucha contra la delincuencia. Lo que vimos ayer fue un espacio destinado para que las autoridades coordinen. Estaba allí también sentado el comandante general de la Policía Nacional. Estos espacios son para que las autoridades coordinen, y lo que vimos ayer fue puyazos políticos, crítica por un lado, por el otro lado respuestas también. Es decir, se perdió, me parece, el sentido de este Consejo de Seguridad Ciudadana, pero por supuesto el gran contexto, el gran marco es lo que estamos viendo hoy.
el posible pedido de prisión preventiva para la hija de cariño del presidente Castillo. Así es. Y por supuesto la situación de inestabilidad que generan estas investigaciones y estas sospechas de corrupción, ¿no? Bueno, sin embargo, el presidente de la República, como también nos mostrabas en una declaración anterior, sigue destacando todos estos hechos como solamente casos mediáticos, ¿no? A pesar que ya están hasta 6 investigaciones abiertas.